Ya está, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Voy a mirar el tiempo, que vamos un poquito retrasados. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Ante todo, en primer lugar, hablaré después de la DANA, pero evidentemente los daños sociales, emocionales, bueno, pues están ahí y que trascienden, por supuesto, los daños económicos o físicos en las infraestructuras, ¿no? Y yo creo que esto debemos entre todos contribuir a tratar de solucionarlo, ¿no? En segundo lugar, muchísimas gracias por esta iniciativa. El panel que habéis configurado es number one, es top entre toda la gente que en España estamos, bueno, pues un poco preocupados por la transformación de la economía y de los modelos de negocio. Y en tercer lugar, enhorabuena por esta sede tan maravillosa que habéis sido capaces de construir en tiempo récord y yo creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Dicho lo cual, voy a tratar de ser lo más sintética posible, lo más sencilla posible. En lenguaje Banco de España esto nunca es fácil, como muchos sabrán, pero voy a tratar de poner y de ilustrar un poco dónde estamos, qué datos tenemos, cuál es la perspectiva de la regulación y la supervisión, y luego hablaré un poquito de los impactos de la DANA y un poco de las conclusiones hacia el futuro y qué cosas quizás sobre las que deberíamos reflexionar, sobre las que deberíamos mejorar y las que algunas deberían cambiar, ¿no? Bueno, pues como punto de partida y a título de ejemplo, y para lo que valga, porque aquí hay proyecciones a 500 años, en fin, sin comentarios, pero si nos fijamos en los 10 años, pues vemos que alguien podría decir que la exposición de las zonas inundables en España, por ejemplo, este es un mapa del Ministerio de Transición Ecológica, pues son solo el 1,3% de los inmuebles residenciales de este país. Evidentemente las proyecciones, pues ya digo, para lo que valgan, están basadas en modelos económicos, pero tampoco a 500 años, pues nos iríamos, si ceteris paribus, es decir, si nada cambiara, pues nos iríamos un poquito por encima del 2,5% y alguien podría decir, pues esto no es para tanto, ¿no? Ahora bien, si vamos a lo que los bancos, y aquí no está Cajamar, porque solo son las grandes entidades europeas, las G-SIBs, las grandes, grandísimas, y las domésticas grandes, grandísimas de 5 países, de Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal, pues a lo mejor la cosa cambia un poco. Algunos pueden recordar que hace 2 años o año y medio publicamos en el Banco de España, en el informe de estabilidad financiera, diciendo que el sector bancario español estaba expuesto en un 80%, digamos, a la financiación de empresas marrones. Si vamos aquí a los datos, pues aquí hay un poco de todo, ¿no? Aquí hay una comparación entre diciembre del 22 y diciembre del 23, y si nos fijamos, por ejemplo, pues yo voy a poner los ejemplos primero españoles, Santander y BBVA, que es el tercero empezando por la izquierda y más a la derecha, como un poquito más a la derecha y en el centro nos encontramos BBVA, pues tiene una exposición no menor, declaran una exposición en torno al 15% de su cartera de empresas, de exposiciones frente a empresas no financieras, en torno al 15%, un poquito más alto BBVA, 15% en los 2 años, la bola amarilla es del año 22 y la barra azul es del año 23. Pues podemos pensar, que es una cosa razonable. Ahora, si nos vamos a algunos ejemplos extremos, como por ejemplo un banco internacional y del calibre de BNP Paribas, prácticamente no declara nada. Entiendo que será un problema de datos. BPCE, Banco Mutualista francés, enorme también, una G-SIB internacional, prácticamente no declara nada. Y luego, pues hay otros que están ahí entre medias. Esto, en primer lugar, nos puede hacer reflexionar, es decir, que estos datos que se están suministrando al mercado no son correctos, posiblemente sí. Segundo, habría que pensar sobre cómo están definiéndose esos datos. Tercero, cuál es la metodología que se utiliza. Y en cuarto lugar, quizás pensar si esto sirve para algo, ¿no? Yo creo que nuestros bancos comparan muy bien porque tiene un cierto sentido, pero si nos vamos al banco promedio, lo que está en verde, pues estaríamos hablando un poquito menos del 15%
en media de la gran banca europea internacional, que declara que sus exposiciones están expuestas al riesgo físico. Si nos vamos a los préstamos garantizados por bienes inmuebles, que son hipotecas, ahí ya, digamos, aunque BNP Paribas siguen prácticamente a cero, pero bueno, si nos vamos también a nuestro Santander, pues en torno al 11%, 11-12%, a nuestro BBVA, bueno, pues ahí parece que ha habido una cierta fluctuación entre lo que declaró el año pasado y pero bueno, también en torno al 10%, 10-11%, bueno, pues tiene un cierto sentido. Lo que quiero decir, que más allá de la calidad de datos, que esto es muy importante, yo siempre lo repito, pues bueno, yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar si verdaderamente esta es la cartera que la banca española quiere tener respecto a su exposición a riesgos físicos. Si hablamos de riesgo de transición, que incluso, bueno, pues puede dar pie quizás a que estas plantillas sean más fiables porque están basadas en los códigos CENAE, aunque también es muy difícil. Si alguien tiene el interés, no lo recomiendo, en abrir estas plantillas y verlo, es que es imposible de codificar desde un punto de vista casi tecnológico, ¿no? Porque unas son códigos de CENAE a 1 dígito, otras a 2 dígitos, otras a 3 dígitos. Pero vuelvo a insistir, la pura realidad es que si vemos las barras marrones, bueno, pues ciertamente, como he dicho antes, en España salía que en media, incluyendo toda la banca española, estaba expuesta en un 80% al riesgo de transición, ¿no? Sobre todo en las exposiciones más altamente contaminantes. Aquí, bueno, pues aquí hay un universo de datos, como por ejemplo que se están incluyendo a las industrias, se supone que más contaminantes, aunque tengan un 1% de sus ingresos relacionados con el carbón, o el 50% venga de energías no renovables, o que esté relacionado con el gas o con combustibles fósiles. Entonces, bueno, pues aquí hay una mezcolanza, pero es verdad que nos empieza a dar una idea de esta necesidad de transformación de la economía. A la derecha es incluso más cercano a nosotros, porque está hablando de los certificados de eficiencia energética. Y esto es muy interesante, porque aquí hay un larguísimo recorrido de mejora, y esto es relativamente fácil, lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo sobre cómo hacerlo, de mejorar. La parte marrón, lo que indica de la barra, es que no existe certificado de eficiencia energética, es decir, que los bancos, ni en Alemania, ni en España, ni en Francia, ni en Italia, Países Bajos está un poquito mejor, Holanda, ni en Portugal, tienen datos para conocer cuál es la eficiencia energética de los inmuebles que están financiando, ¿no? Bueno, aquí podemos hablar también de problemas de datos, pero la conclusión es que tenemos un amplísimo rango de mejora sobre algo tan fácil de obtener como es un certificado de eficiencia energética. Es verdad, luego hablarán seguro los ponentes, yo ya lo puedo anticipar, que se espera con esta directiva Omnibus, en breve, en las próximas semanas, una simplificación de datos, una simplificación de cómo hacer el disclosure de toda esta información, pero la pura realidad es que lo que subyace es que tenemos un problema de calidad de datos y un problema de financiación, de cómo financiar esa transición hacia una economía más sostenible. Es cierto que a lo mejor incluso habría que ponderar por áreas geográficas, no es lo mismo, bueno, pues un certificado F en Almería que en León, posiblemente, no es lo mismo. Entonces, bueno, pues a lo mejor habría que mejorar todas estas métricas. Esto me ha servido un poco para ilustrar dónde estamos, dónde está el sector financiero y cuáles son los problemas que ya empiezan a aparecer. Si vamos un poquito más al detalle, voy a tratar de pasar lo más rápido posible por encima, sobre la regulación y la supervisión. Antes me preguntaban qué es lo que hace un banco central, ¿no? ¿Cómo se relaciona un banco central con la sostenibilidad? Pues se relaciona en numerosos ámbitos. Y no solamente en la medición de riesgos, sino también en cómo regula y supervisa todos esos riesgos. Bueno, aquí hay una serie de iniciativas que evidentemente no voy a mencionar.
Simplemente lo que trato de transmitir es que bueno, los supervisores actúan y los reguladores en el ámbito de su mandato. Hay numerosas iniciativas internacionales. El Banco de España está presente en 60 o 70 grupos internacionales relacionados con sostenibilidad y ESG en general. Y hay, no obstante, pues lo que estamos diciendo, grandes esfuerzos de simplificación, porque aquí hay que poner un poquito de orden. Recientemente, bueno, pues se han emitido distintas guías y la última en enero, una guía de la Autoridad Bancaria Europea sobre cómo medir los riesgos relacionados con la gestión de riesgos ESG. Esto ha sido a lo largo del tiempo. Lo primero que se han fijado, digamos, los reguladores ha sido los datos, empezando por la columna de la izquierda. Después, el pilar 2, muy importante, la revisión supervisora. Esto puede traer aparejado recargos de capital o incluso imposición de multas. Y, por último, bueno, pues está por ver cómo se va a incluir todo esto en lo que es la regulación de requerimientos directos de capital. Pero aquí, para no ser demasiado, digamos, aburrida, me lo voy a saltar rápidamente. Aquí hay una serie de iniciativas de investigación, todas relacionadas con estabilidad financiera. Déjenme que destaque 2 o 3. La primera, bueno, pues es necesario llevar a cabo stress test y análisis de escenarios para ver cuáles son los riesgos y la gestión de esos riesgos, tanto físicos como de transición. Y bueno, pues luego hay una serie de impactos y de análisis que ya se están empezando a hacer, como el impacto de la desertificación o bueno, pues el riesgo climático generado por el deterioro en la manga del Mar Menor, en las viviendas, y su relación con el precio de las viviendas. Y por último, incluso análisis sobre la heterogeneidad entre entidades y la financiación de energías renovables, muy relevante, y el análisis de si es necesario hacer un ajuste en frontera del precio del carbono. Pero más allá de eso, y más allá de bueno, pues, todo el programa de trabajo que tienen los supervisores, y que aquí, digamos, todos los banqueros y bancarios relacionados con Cajamar, pues yo creo que van a estar interesados en leer un poquito más en profundidad esta transparencia. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que necesitamos datos, tenemos que hacer un gran esfuerzo en la calidad de esos datos y, por supuesto, elaborar planes de transición que sean fiables para transicionar hacia esa economía más justa y más sostenible. Y ya con esto, bueno, pues me voy a saltar, desgraciadamente, al impacto económico que ha tenido la DANA. Como muchos de ustedes sabrán, el Banco de España bueno, pues publicó el día 5 de noviembre, justo después de los sucesos, una nota de prensa tratando de dimensionar tanto para el sector financiero como para el crecimiento de la economía cuál podría ser el impacto de los desastrosos y las lluvias históricas, desastrosos acontecimientos de finales de octubre, ¿no? Es verdad que las zonas, ya se sabe, las zonas afectadas se localizaron en 78 municipios, 75 en Valencia. Esta superficie representa aproximadamente el 2% de España, pero es verdad que el peso industrial de la zona es aún mayor y representa un 3%, como ahora luego veremos en una transparencia. Esto tiene consecuencias muy relevantes de reconstrucción de infraestructuras, servicios, edificios, zonas comerciales, tierras agrícolas y el desarrollo en general de la actividad económica, y por tanto también incidencia en las exposiciones que el sector bancario tiene a todo ese sector productivo, ¿no? Se han diseñado numerosas medidas para mitigar el impacto, y desde el Banco de España se realiza en tiempo real un seguimiento continuo de todos esos efectos. Como he dicho, en media, en la economía total española, en media, incluso midiéndolo por población, ingresos de las familias, número de empresas, empleo, etcétera, etcétera, supone más o menos el 2%. Pero es cierto que si focalizamos en la industria, la media se eleva al 3%. Además, aquí, en las superficies afectadas por la DANA, se dan dos características. Una, por un lado, es características de ciudades dormitorio alrededor de la capital, de Valencia, pero por otro lado también
reciben diariamente numerosos trabajadores a toda la zona industrial dentro de la zona afectada. Este seguimiento económico se ha realizado desde distintos ángulos muy interesantes. Todos, primero, la evolución del empleo, donde se ha visto claramente que las altas diarias en la Seguridad Social, bueno, pues mostraron un crecimiento más lento en la provincia de Valencia después de la Dana en comparación con los datos del año anterior. Hubo en promedio, hasta fechas recientes, hasta semanas recientes, en promedio unas 4.000 altas, 4.000 personas menos registradas diariamente en la Seguridad Social. Más allá de, por supuesto, la dimensión de los kilómetros, 1.500 kilómetros de carreteras, en torno al 1% del total nacional, que estaban inundadas hasta el 31 de octubre y casi 100 kilómetros de vías férreas inoperantes, ¿no? Después se han analizado los cuellos de botella en el puerto de Valencia. Ese gráfico bueno, pues llega hasta el 24 de noviembre, donde se ve clarísimamente una caída de las exportaciones. Se han recuperado, o sea, el gráfico no lo he puesto actualizado, pero las exportaciones se han empezado a recuperar, pero todavía siguen por debajo de la tendencia que hubiera sido normal si no hubiera transcurrido los efectos catastróficos de la Dana. El índice que hay a la derecha, muy interesante, compara el huracán Katrina, de consecuencias incluso mayores que la Dana de Valencia, con la Dana de Valencia. Y ahí, ese índice de oferta de cuellos de botella elaborado por el Banco de España, bueno, pues indican un aumento inicial significativo de los cuellos de botella, muy en línea con lo que ocurrió en el huracán Katrina. Posteriormente, ya en la segunda semana, después de las inundaciones, pues ya siguieron crecimientos más modestos y más moderados. Ahora, el índice a 31 de enero, el punto azul de la derecha, pues un poquito antes pues sería en torno a 50, un poquito antes en torno a 70, bueno, pues ahora ya el índice a 31 de enero está en 40, con tendencia a la baja, es decir, ya se está empezando a normalizar la situación. Con los datos actuales, lo que estamos viendo es que si comparamos con huracán Katrina, bueno, pues ha sido un choque similar, pero bueno, con una cierta moderación. El impacto estimado, como ahora veremos, bueno, pues es en torno a menos 0,2 puntos porcentuales de crecimiento en el último trimestre del año 24. Y por último, muy interesante, los pagos por tarjeta, muy interesante. Tendieron a normalizarse al cabo de un mes después del evento, ¿no? A día de hoy todavía hay un 3,5% de puntos de venta de pago por tarjeta que no están funcionando. Llegó a ser un 16%. También, como dato interesante, es que el importe de billetes dañados que han llegado al Banco de España para su recuperación, porque se va a cambiar, ha sido de 1.400.000 euros, unos 43.000 billetes. Si vemos aquí los impactos comparado con otros eventos, desastres naturales de amplio de los últimos 23 años, se incluyen inundaciones, bueno, pues sequías, tormentas, actividad volcánica, incendios forestales, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que vemos es que para inundaciones normalmente, o sea, lo que se ha codificado es una caída del Producto Interior Bruto en el trimestre que ocurre la inundación del menos 0,3, ya hemos dicho que el Banco de España ha estimado sería menos 0,2 en Valencia, para el caso de la Dana, no en Valencia, sino para el Producto Interior Bruto del país, y un año después, bueno, pues menos 0,2. Entonces, bueno, estas estimaciones hay que cogerlas, bueno, pues con una cierta cautela, están sujetas a un montón de incertidumbres, pero es verdad que en base a los eventos anteriores relacionados con el clima, bueno, pues estos son las estimaciones que se tienen. Respecto a las sucursales bancarias, bueno, pues hubo 300 sucursales afectadas, 70 no estuvieron operativas, ahora solamente hay 3 no operativas, es decir, es prácticamente nada, un 1% del total, y hay 4 entidades más pequeñas, supervisadas directamente por el Banco de España, que tienen una exposición superior al 40% en la zona afectada.
Estos datos son actualizados a día de antes de ayer, cuando cerré la presentación. Si alguien tiene interés en comprobar lo que publicó el Banco de España el día 5 de noviembre, pues van a ver que las cifras no coinciden, tienen coherencia, pero no coinciden, y hay varias explicaciones. Bueno, en primer lugar, hay 490.000 clientes, la mayoría son personas físicas, el 95%, y un 5% entidades no financieras. Esto no significa que vayan a estar impactadas en el sentido negativo de que dejen de pagar. No, esto es la dimensión total. Es decir, ahora explicaré un poquito más. El Consorcio de Indemnización de Compensación de Seguros ha recibido más de 240.000 solicitudes. Esto también es fecha de antes de ayer. Casi 10 veces más que el terremoto de Lorca en 2011. Y las entidades financieras han recibido ya 31.100 solicitudes de clientes en estas zonas para acogerse a moratoria de préstamos hipotecarios y de consumo. Si vemos la exposición crediticia, insisto, esta es la cifra, igual que el número de clientes, que tiene una dinámica, evidentemente, porque pasan cosas entre la fecha del 5 de noviembre y la del día 11 de febrero, pasan cosas, pero también, entre medias, hubo un Real Decreto, el Real Decreto Ley 6/2024, en la que ya dimensionó cuál sería, digamos, el universo afectado y sujeto a todas las características. Pero, en grandes números, tenemos 27.800, casi 900 millones de exposición crediticia total. Esto no significa, de nuevo, que vayan a ser las exposiciones que vayan a estar afectadas de manera negativa, sino que esto es, bueno, pues de la Central de Información de Riesgos, obtenido por código postal, incluido primer titular, segundo titular y avalista. Por eso ha cambiado también la masa y el importe sujeto, ¿no? Como vemos, sobre todo son hipotecas, hipotecas y familias, 17.500 y pico millones de familias, hipotecas casi 13.000 millones, 13 billion, consumo 1.800 y otro tipo de, bueno, casi 3. Si vamos a empresas, al sector empresarial, la mayoría son pymes, 5.700 millones y resto 4.000, casi 5.000 millones. En total, unos 10.000 millones en el sector empresarial. Insisto, esto no significa que vayan a estar en problemas, pero es verdad que es una cantidad no menor y que puede tener un cierto impacto en las entidades bancarias en este país, pero también es cierto que se han puesto encima de la mesa numerosas medidas que se van a poner y a desplegar. Creo recordar que el consorcio, creo que no he puesto aquí la cifra, pues ya ha pagado, sobre todo coches, indemnizaciones de coches, unos 1.700 millones a los afectados. Y ya para terminar, y bueno, pues un poco ciñéndome al tiempo, pues quizás unas cuestiones para reflexionar. En primer lugar, me gustaría resaltar que yo creo que los sectores público y privado en España han tomado medidas. Ya se han reducido las emisiones en un 4% anual desde la implementación del Acuerdo de París de 2016. Pero evidentemente este proceso no ha terminado y tiene que seguir continuando este proceso de transformación de la economía. En segundo lugar, bueno, pues hay que destacar la magnitud y la profundidad y el impacto de la DANA no tienen precedentes en este país en décadas. Además, por supuesto, como he mencionado al principio de todo, de las trágicas consecuencias sociales y también, evidentemente, con impacto en la economía, en el crecimiento y en la inflación. Por lo tanto, tenemos que tomar lecciones y aprender de esto. Hay que reforzar los esfuerzos de coordinación, acelerar las medidas de ayuda a familias y empresas para mitigar esos impactos tan negativos y, por supuesto, hay que seguir en tiempo real, porque tenemos fuentes bien fiables de información en este país, seguir en tiempo real toda la información disponible y todos los datos que se tengan para tratar de actuar de una manera adecuada y estratégica. Por supuesto, quedan muchas preguntas por responder, muchísimas, y muchos datos por aclarar, como he dicho antes. Este tema de los datos es muy importante. Además, en mi opinión, la transición tiene un coste, eso está claro, por supuesto en el corto plazo, y hay que poner los medios financieros para que esto funcione. Y aquí el sector bancario es fundamental para que esto pueda funcionar y se pueda desplegar allá donde sea más necesario.
Hay que tener en cuenta, como he dicho, la calidad de los datos, la información, la normativa, la regulación y esa simplificación con criterio y con cabeza, porque si no nos vamos a otra vez burocratizar en exceso y eso no es bueno para la competitividad de nuestro país. Y por último, la reflexión es que la banca, como he dicho, tiene que acompañar a los clientes, tiene que acompañar a las empresas para que esto sea una palanca de generación de valor en el medio plazo y, por supuesto, de crecimiento económico. Y fundamental, la colaboración público-privada. Y con esto, muchísimas gracias por su atención.